Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Desde las instalaciones de Morada Estéreo los saludamos en este martes de cabina plagada con los editores de Ciudad y el equipo de Morada Noticias. Estoy muy contenta de saludar hoy en esta tarde a York Varela, Dani Arbeláez en la magia de la consola, a los editores Nati, Simón, Sebas, que está por acá atrás, Noreida, que no se ve en cámara, muchos editores para ustedes hoy para contarles las noticias de la actualidad de Medellín y Antioquia. Buenas tardes a todos los oyentes que se conectan a 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra fanpage Morada Colectivo, nuestro Facebook Live, que ya estamos ahí al aire por ese video con nuestros Facebook Livers, y a nuestra página web www.morada.co, que volvemos a agradecer a El Redes proveedor. Colombia Web SAS, que nos tiene al aire de nuevo. Estamos muy agradecidos, pero seguimos disgustados por su mal servicio técnico. Les prometemos a nuestros oyentes que vamos a pasar a mejores mundos. Muy buenas tardes para todos y todas nuestras oyentes. Les recordamos que pueden estar interactuando con nosotros aquí a través de Facebook Live en Morada Colectivo, interactuando con todo lo que se viene de noticias. Los invitamos también a que nos sigan en redes sociales, Twitter, @moradamed, Instagram, moradamed. Editores, saluden a los oyentes y a los que nos están viendo a través de Facebook en este momento. Buenas tardes a todos, estamos muy contentos de estar aquí en Morada Noticias para brindarles toda la información que ustedes necesitan saber de esta su ciudad. Buenas tardes, es un gusto estar aquí en Morada Noticias con todos, con toda la parrilla presente, un excelente grupo y se espera que al menos la información que se brinde sea lo suficientemente, podría decirse que buena o más bien imparcial. Bueno, buenas tardes, ya como me conocen, soy Sambo, ya como tercera vez aquí en el noticiero y como siempre les agradecemos que nos estén escuchando. Y no nos podemos ir a Nata, perdón. Nata ya saludó. Sí, ya. Ah, bueno. Y no nos podemos ir Gracias por recordarme a y no nuestras escucharme. noticias, a nuestro espacio de noticias, sin darle un agradecimiento a todos estos líderes de instituciones que son súper inclusivos y que les da por hacer un braille, un lenguaje, Un letrero en un braille. letrero de braille ¿Cómo lo tocan con el bastón? para la gente que mide 3,5 metros de esta ciudad. Muchas gracias siempre por la inclusión. Más tarde en este noticiero les mostraremos la imagen de la que está hablando York, que ha dado muchísima hilaridad en redes sociales hoy. Comencemos con las noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Morada Noticias continúa exigiendo respuestas a las autoridades, a la policía, a los militares, en especial a la Secretaría de Seguridad por la situación de homicidios en Medellín. Hablaremos también de que la policía niega de nuevo un acompañamiento a un proceso de restitución de tierras en Urabá. A través de un auto, el Tribunal Superior de Medellín ordena a las autoridades judiciales descongestionar calabozos y estaciones de policía. Los 412 presos deberán ser trasladados en el próximo mes, según este alto tribunal. Volverá nuestro columnista Chaman Mori. Hablaremos de viveros, una oportunidad para las personas del municipio de Nariño, Antioquia. ¿Qué está sucediendo con la minería a gran escala en Jericó? Y finalmente tendremos noticias de tecnología sobre un nuevo ataque a WhatsApp. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida
porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Y hoy Medellín despierta de nuevo con una noche atroz, 5 homicidios. En el día de ayer no salimos de esa racha de muertes violentas en la ciudad y que la institucionalidad sigue dando explicaciones precarias. Un hombre no identificado de 40 a 45 años aproximadamente en el barrio Moscú número 1, en la comuna 2 Santa Cruz. Frei Alexander Salazar Velázquez, un hombre de 22 años en el barrio Campo Valdés, número 1 de la comuna 4 Aranjuez. Una mujer no identificada de 20 a 25 años aproximadamente en el barrio Las Palmas, comuna 14 de El Poblado. Jorge Leonardo Cardona Ruiz, un hombre de 21 años en el barrio Boston, comuna 10, La Candelaria. Y León Darío Acevedo Córdoba en el barrio El Pinal, comuna 8 de Villahermosa. En lo que va del año, que son 134 días transcurridos del 2019, van 264 homicidios. Nuestra tasa ya supera los 28 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Cuando empezamos este cuatrenio de esta alcaldía con 20 homicidios por cada 100.000 habitantes y una promesa de nuestros gobernantes de bajar a 15. Por supuesto, las autoridades siguen convocando a estos puntos, tal vez de audiencia pública, como son las ruedas de prensa en los medios, pero lo que nos encontramos siempre es que cada vez que nos convocan a estos espacios, la policía se une al reporte forense, pero no da cuenta de las acciones que adelantan para esclarecer los hechos, pero principalmente para proteger a la población que queda vulnerable después de estos espacios marcados por el homicidio y la violencia. Esta mañana estuvimos en el Comando de Policía de Medellín, Sebas Zamboni y yo. Y Sebas, yo quería preguntarte vos qué pensaste al escuchar al coronel hablando. Bueno, al escuchar al coronel, pues sobre todo con la pregunta que le hicimos que qué había pasado este fin de semana en la Comuna 13, lo que nos respondió fue que fue un doble asesinato y los habían capturado por el barrio del Socorro, pero le preguntamos exactamente sobre el Socorro y lo que nos mandó fue directamente a toda la Comuna 13. Y sobre todo a hechos muy puntuales que sucedieron en el barrio de La Pradera, que como habíamos comentado con Nati, la situación está por allá un poquito maluca. ¿Cómo amaneció la cosa por allá en La Pradera, Nati? Pues la verdad, todos muy asustados. El temor es lo que abunda en la comuna. Suena pólvora y todos se esconden. Desde mi balcón los veo, pues, a la gente caminando por ahí y es como un miedo que está en el ambiente. Y por lo menos, por ejemplo, mi hermano ayer me contaba que no podía bajar porque se encontraba muchachos mirándolo muy maluco. Entonces le tocaba coger bus. Entonces es cambiar la cotidianidad que uno tiene y le toca hacer otras cosas para no sentirse como en alerta roja. Bueno, finalmente preguntamos entonces, quisimos preguntarle a la policía qué pasa también con toda esta militarización que hay del casco urbano de Medellín, porque hemos visto, sobre todo con los recientes sucesos de la Comuna 13, que no solamente la policía está con la presencia en el territorio, es más, ni siquiera está la policía, están los militares. Entonces, escuchemos qué nos dijo la policía de Medellín. ¿Qué nos puede decir de la estrategia o cuál es el objetivo de tener apoyo militar en el casco urbano? Pues la Policía Nacional viene desarrollando sus labores policiales dentro de la parte y apoyado también por la Gobernación de Antioquia, ha solicitado un apoyo militar en algunos sectores de difícil acceso y de distantes del perímetro urbano. En eso, en operaciones coordinadas y conjuntas venimos desarrollando actividades de control y de prevención para tener, repito, una cobertura en la periferia del municipio de Bello y la Policía Nacional en todo el casco urbano para tener, repito, ese control territorial y haciendo operaciones de registro y control.
¿Ya se ha establecido qué pasa en el Socorro este fin de semana? En el sector del Socorro se presentó un doble homicidio, no en el sector del Socorro, sino en parte de la Comuna 13, en donde ya hubo un resultado inmediatamente en la reacción policial con la captura de 2 responsables, la aceptación de uno de ellos, menor de edad, como producto de este caso. O sea, nos encontramos, repito, de igual forma también con el Ejército en algunas zonas de difícil acceso y la Policía Nacional haciendo operaciones de registro y control con el ánimo de garantizar la tranquilidad de las personas que allí residen. Bueno, y finalmente lo que queríamos apuntarle al coronel es que no queríamos conversar ni de ese reporte forense ni de la situación de ilegalidad en toda la Comuna 13, sino que queríamos saber específicamente qué había pasado en el Socorro. ¿Por qué se te ocurrió esa pregunta, Sambo? Porque fue Sambo en realidad el que la formuló. En sí, cuando empecé a escuchar pues que la mayoría de los periodistas que estaban allá empezaron a hacer preguntas sobre toda la ciudad, pues se me ocurrió la pregunta, como no había escuchado nada sobre en las noticias sobre la balacera que ocurrió en la noche del sábado, como a eso de las 10 de la noche, y al hacerle la pregunta al coronel, lo que nos enfatizó fue directamente en toda la Comuna 13, se enfatizó más que todo en la pradera, y que el vehículo que, ¿cómo es? Que el vehículo que utilizaron en el asesinato en la pradera fue a parar al Socorro, más no enfatizó en la balacera que hubo en el Socorro. Y además de eso, el coronel, que es el coronel Pablo Ruiz de la Policía Meval del área metropolitana del Valle de Aburrá, nos dice que los militares son los únicos que pueden acceder a la periferia. Es decir, que nos imaginamos las comunas de Medellín, que muchas veces es una ciudad plegada porque somos montañosas, como esa zona de difícil acceso para las autoridades, para la policía, que es la protectora de los civiles, para la institucionalidad, como los que tienen que garantizar lo mínimo de un ciudadano para su vida en la ciudad, servicios públicos, oferta educativa, etcétera, etcétera. Entonces acá en Morada Noticias le hacemos un llamado al coronel Pablo Ruiz y también a todas estas entidades protectoras de cómo se están pensando la protección de su ciudadanía y por qué estamos pensando a la periferia como algo por fuera de la ciudad. En Antioquia nos recibieron también esta semana con una noticia descorazonadora del asesinato del médico Cristian Camilo Julio en el municipio del Bagre. ¿Qué dijeron de esto hoy en el Consejo de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, York? Sí, es un hecho lamentable que no solo Colombia, no solo Antioquia viene conversando de él, sino en todo Colombia. Recordemos que el hospital donde trabajaba este médico, por protesta también a lo que está aconteciendo y a la poca seguridad que se le está dando, decide cerrar por los mismos trabajadores. Las personas que estaban allí siendo atendidas pasaron al municipio de, ¿me ayudas? Se me olvidó el municipio. De Caucasia. De Caucasia. Y bueno, estas son las palabras Y que... en general toda la comunidad del hospital, no solamente médicos, sino también pues pacientes, Claro. administrativos. Está Eh, una situación compleja en el Bagre. Se dice que, bueno, ya el gobernador afirma que la persona es un exmilitar que ahora está en las filas del Clan del Golfo, pero aún no se ha esclarecido lo que aconteció realmente, el por qué fueron a asesinar a esta persona. Vamos a escuchar qué nos dice el gobernador. Ha dolido mucho, no solamente en Antioquia, sino en Colombia, que fue la muerte de un médico en el municipio del Bagre, un muchacho joven que había nacido en Córdoba, en Montería. Causó mucho dolor, a todos nos ha causado mucho dolor. En medio de ese dolor hay una noticia que es, digamos, importante. La Fiscalía y el CTI, con todas las fuerzas de seguridad del Estado, hicieron 10 allanamientos entre
la noche de ayer y la madrugada, y encontraron la persona que estaba manejando la moto, desde donde le dispararon, encontraron el arma y varias armas más, el arma con la que le dispararon al médico, y detuvieron el autor directo del homicidio. Este personaje, que inicialmente se había dicho que era de los Caparrapos, realmente es un miembro del Clan del Golfo. Fue un soldado, ex soldado que prestó servicio militar, y cuando salió del servicio militar se fue a trabajar con el Clan del Golfo. En medio del dolor le da a uno esperanza de que tenemos la manera de castigar a los delincuentes que hacen estos actos tan inhumanos y tan criminales. Recordamos que a la comunidad se le ha estado, bueno, el Sabia Salud, que es como la EPS ahí encargada, está pensando o está haciendo como el proceso para atender a personas que no tienen enfermedades tan graves en un centro asistenciario privado que queda ahí en el municipio del Bagre, pero las personas que sí tienen pues como complicaciones, que necesitan un tratamiento más largo y más cuidadoso, sí están siendo atendidas en el municipio de Caucasia. Por todos los seres amados que todos estos sucesos de la violencia homicida nos han arrebatado, dedicamos un minuto de vida. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. En los micrófonos de Morada Noticias estuvimos conversando hace más o menos un mes con el director de la corporación Forjando Futuros. Esta es una entidad que se encarga especialmente de la defensa a las personas que perdieron sus tierras en el proceso del conflicto armado, no únicamente con las FARC, sino también con los paramilitares y la ley de restitución de tierras que vio nacer con la ley de justicia y paz. Con ellos conversamos acerca de una denuncia que hacían a la policía de que no los estaban acompañando adecuadamente en los procesos de restitución de tierras y que siempre encontraban una excusa para no proteger a los jueces que deberían hacer efectivos estos procedimientos y sobre todo a la población, que a pesar de que la tierra no sea reconocida por un papel, es decir, por la ley, la comunidad ya estaba retornando. Estamos hablando de la vereda de Guacamayas en la zona de Urabá. Esta zona es un poco, esta vereda queda como un poco al límite entre Antioquia y Chocó. Y hoy, precisamente que debía darse la restitución por orden de la Corte de 1.000 hectáreas de tierra, la policía de nuevo deniega el acompañamiento a los jueces de restitución de tierras y a las comunidades que iban a recibir las tierras. Entonces, de nuevo, tenemos un caso de, nos preguntamos, negligencia, ¿por qué será que dijeron que no?
La policía dice que es por falta de personal. Le Y que estaban preguntamos, ocupados en el Día de la Madre. sí, que estaban ocupados Además, en el Día de la Madre. pues cierto. Le estuvimos Sí, Pues preguntando. sabe uno qué tanto trabajo hay el Día de la Madre. Pues estadísticamente es el día más violento del país. Y Y- ya ayer salió el informe con demasiados muertos encima. Sí, aunque este Día de la Madre, particularmente ya que Simón lo menciona, en Colombia fue menos violento que las estadísticas de años anteriores. Sin embargo, esto de que lleven como 2 días desplazándose después del Día de la Madre, como que... Y el problema no es que vayan a visitar a sus madres o estén ocupados en los operativos del Día de la Madre. El problema es que ya es la tercera vez que niegan este acompañamiento. Sí, bueno, según la policía, el miércoles, o sea, mañana, se estará acompañando al juez también que está encargado de todo el tema de restitución en este sector, en el Urabá. Y le quisimos preguntar al gobernador hoy en el Consejo de Seguridad qué otra información adicional nos podía traer o nos podía entregar sobre esta restitución, y nos respondió que no sabía nada del tema. Esperen próximamente por parte de Daniela DJ el remix. Pero Dani conversó con la corporación. Sí, yo conversé con Gerardo Vega, que es uno de los abogados que está acompañando este proceso de restitución, y me contaba un poquito el panorama que están viviendo estas familias. Son 12 lotes en total los que están ahí en este plan de restitución, que van a favorecer alrededor de 185 personas, porque como él lo contaba, son familias pues que ya han crecido bastantes porque llevan muchísimos años en este tema de reclamar sus tierras. Entonces ya hay hasta una segunda, tercera y cuarta generación de estas familias pues que están esperando devolverse a sus casas, y que inclusive los dueños originales pues hay algunos que ya se murieron y que no van a poder vivir pues este suceso de volver a tener sus tierras. Él también me comentaba pues como sobre esta situación de que la policía no acompañe, aunque se supone que no hay ningún riesgo ni ningún problema de orden público en este momento en el territorio. Pues es un territorio que tiene una historia bastante violenta porque ha tenido presencia de diferentes grupos armados ilegales, y que por ende es importante tener a la policía en el acompañamiento de la devolución de estas casas, sobre todo pues el asunto de acompañar a los jueces y demás, y que no les han dado explicación. Claro, porque los jueces son muy categóricos en decir, por allá no puedo ir si no está la presencia de esta entidad protectora. Entonces, bueno, aquí vamos a escuchar a Gerardo Vega, que nos explica también cuál es el camino que van a tomar desde esta organización si la policía no decide acompañar finalmente la restitución. De que mañana se empiece la diligencia. Nosotros estamos dando espera hasta mañana porque esa diligencia estaba programada para 3 días, 14, 15 y 16. Ayer no nos dieron ninguna explicación realmente por el cual se suspendía el día de hoy la diligencia. Son 12 fincas, cerca de 1.000 hectáreas, ¿cierto? Personas individualmente consideradas unas 185 personas, porque en las 12 fincas pues ya han fallecido 3 personas, los hijos, los sobrinos, las esposas, los esposos, todas son familias ya grandes, y han fallecido 3 de los dueños originales de las fincas, esperando a que les restituyeran. Entonces, pues bueno, las familias crecen, ¿cierto? Son como 185 personas las que se van a beneficiar de manera directa con la propiedad sobre esas tierras. Ayer el ejército nos informó en la reunión que no tenían información de inteligencia que indicara que sucedía nada en esa parte. Es una parte que siempre ha sido compleja. Eso es el límite entre Antioquia y Chocó. Allí en el pasado hubo asesinatos de líderes reclamantes de tierra, en el pasado reciente, hace 2 años. Porfirio fue la última persona, Porfirio Jaramillo fue la última persona que asesinaron, y ha habido presencia de grupos ilegales, luego las autodefensas, que fue las que despojaron a esas familias. Nos hemos demorado desde el año 2008 en proceso judicial ante los magistrados de justicia y paz,
quienes negaron en primera instancia ese derecho a las víctimas. Acudimos a la Corte en apelación, la Corte ratificó la decisión del tribunal y finalmente la Corte Constitucional es la que decide que las personas le devuelvan la tierra. Ordenó anular las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Antioquia y decidió que a las personas se les debe devolver la tierra. Llevamos 8 meses en este trámite aproximadamente de que la Corte le oficiara al tribunal, el tribunal delegó a la juez de restitución de tierras de Quibdó, juez primera, él ya vino ayer desde Bogotá y bueno, ya viene a hacer la entrega material. No es porque ya hayan hecho recursos, otras apelaciones, nada de esas cosas. Ya el caso está completamente cerrado, ¿cierto? Es última instancia de una acción de revisión que unifica la jurisprudencia a nivel nacional sobre ese tema y ordenó que se haga la entrega material. En eso estamos, nosotros estamos aquí porque somos los abogados de esas víctimas. Y bueno, pues tenemos que acompañarlas en el procedimiento de que el Estado, la fuerza pública, le garantice tanto a los funcionarios públicos como a las víctimas, como a nosotros mismos, nos garanticen la integridad para ir allá y hacer la entrega material de esas tierras. Pues lo que nos toca es acudir entonces a organismos internacionales y tribunales internacionales, porque aquí hay una sentencia. Cuando una sentencia, la autoridad, el Ejecutivo, no está en condiciones de cumplir que las decisiones de los jueces pues, se puedan materializar, si no está en condiciones de que las sentencias de los jueces se puedan cumplir, pues entonces es porque no hay justicia, ¿cierto? Hay imposibilidad de ejecutar las órdenes judiciales, pues entonces se acude a tribunales internacionales, está en la Corte Penal Internacional, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso es precisamente uno de los motivos para acudir a los tribunales internacionales. Ahí escuchamos entonces a Gerardo Verga, que nos explica que ya lo único que falta es hacer la entrega material de estas tierras y que pues que es solo un trámite final porque ya está todo aprobado y que finalmente entonces lo que falta es el acompañamiento de la policía para este último paso y que si la policía finalmente decide no acompañar, estaría pues casi que rompiendo un acuerdo. Entonces se acudiría a organismos internacionales de la Corte Institucional, de Derechos Humanos y demás para que resuelvan la entrega de estas tierras a esas 12 familias, 185 personas en total. Vergoña le debería dar a esta policía en esos espacios de hacinamiento con H y con C, gente que se hace coger rabia, por las claras vulneraciones de derechos humanos que tienen en los calabozos, que tienen las personas que están en los calabozos. Tras gestión de la Personería Municipal, el Tribunal Superior de Medellín ordenó acabar con el hacinamiento en estaciones de policía y centros de reclusión en un plazo máximo de 2 meses. Inicialmente vamos a escuchar cómo nos cuenta qué es lo que va a acontecer con estas personas y cómo va a ser el procedimiento el señor personero de Medellín. La Cárcel Nacional de Bellavista está preparada para recibir hoy día 412 personas sindicadas y que pueden ser trasladadas de manera gradual, 103 personas de manera semanal para en un lapso de un mes llegar a las 412. Igualmente 142 personas que se encuentran condenadas se le da una orden perentoria al IMPEC para que en el término de 10 días los saquen para las cárceles nacionales a cumplir sus respectivas condenas. En este momento se tienen más de 22 detenciones domiciliarias que no se han cumplido y se da la orden de que en 48 horas se cumplan las detenciones domiciliarias y en igual sentido las restantes personas, aproximadamente más de 700, tendrán que ser reubicadas en las cárceles del territorio departamental y nacional en un plazo máximo de 2 meses. Así entonces que la orden que se presenta por parte del Tribunal Superior de Medellín va dirigida a garantizar los derechos fundamentales de la población carcelaria y desocupar completamente todas las estaciones de policía de Medellín. Personero, ¿cuáles son esas? Guillermo Durán Uribe es a quien estamos escuchando en este audio explicándonos. Van a ser más de 400 personas las que se van a
Excelente, súper bien. Que viva el perreo. A mí me gusta el Tuvimos perreo y una la oscuridad. interrupción súbita en esta Excesivamente cabina. súbita. A los que no nos están viendo en el Facebook Live, sino que son radio escuchas en La Voz de las Estrellas y nuestra página web de www.morada.co, acabamos de tener un pequeño problema. Pero ya que entró a cabina, saludemos a Emanuel, que fue el artífice de este efecto lumínico. Es que se quería camuflar, recordemos que es más bien negrito. Él quería que volviéramos a cuando hicimos la semana de teatro. Hola, sí, otra vez semana de teatro, sería muy chévere. Y hola a todos los oyentes, ¿qué tal todo? Feliz tarde, espero que la estén pasando súper bien y con este noticiero súper movido y súper camellado. Bueno, Yorkie nos termina de Nos contar. termine de por contar la favor. noticia de qué va a pasar entonces con estos privados de su libertad que estaban hacinados con H y con C. ¡Ah! Ya me la puedo gozar. En estaciones de policía y calabozos provisionales. La idea es que a un poco más de 400 personas mensualmente en estos 2 meses, en el primer mes 400 y en el otro mes 400, la idea es que se distribuyan en diferentes centros carcelarios, aunque la cárcel que está predispuesta, digo predispuesta porque yo no sé si está muy dispuesta a recibir tanta gente, es la de Bellavista. Vamos a escuchar a Elkin Gallego, que es un experto en el tema, que también está haciendo veeduría de las personas que están allí. Los primeros que se van a trasladar, él nos cuenta, son las personas que están en condiciones más precarias y que están enfermas, ¿cierto? Que tienen ahí como algunos malestares. Esos son los primeros que se van a trasladar y luego ya se irá trasladando las demás personas. Vamos a escuchar a Elkin Gallego, qué es lo que nos dice sobre este proceso de rehacinamiento para los presos. Muy buenos días. Frente a la situación carcelaria, es importante resaltar que en las decisiones de la Corte Constitucional se ha establecido, en especial en la sentencia T388 del año 2013, la aplicación de una regla de equilibrio decreciente que básicamente consiste en que solamente en proporción 2:1 pueden recibirse en personas en las cárceles, es decir, por cada 2 que salgan, 1 que ingresen, hasta ahora el hacinamiento. El gran problema que tuvo esta sentencia de la Corte Constitucional es que no previó qué iba a ocurrir con aquellas personas capturadas que no entraran al establecimiento por la aplicación de la regla de equilibrio decreciente, llevando a que las estaciones de policía, que no son lugares que bajo ningún supuesto puedan tener personas allí detenidas de manera permanente, comenzara a llenarse, y hoy tenemos más de 1.100 personas en estaciones de policía. Entonces, mi intervención desde el punto de vista académico como docente es que hay un problema desde el mismo concepto jurisprudencial de la Corte que conllevó a no solucionar la situación de las cárceles y a trasladar el problema de la situación carcelaria a las estaciones de policía, que no son lugares ni pensados ni acondicionados para mantener personas privadas de libertad. Por ende, la Corte este año lo que hizo en el auto 110, a petición de la Personería de Medellín, de analizar y revisar la aplicación de la regla de equilibrio decreciente, es que le da la facultad a los jueces para que apliquen, en virtud del principio de proporcionalidad, variaciones en la aplicación de la misma. Y es en virtud de ello que se está considerando que, dado que en aplicación de ese principio de proporcionalidad las condiciones de reclusión son, estando complicadas, complejas en las cárceles, pero son mejores que las que se tienen en las estaciones de policía, es que se plantea que deban ser trasladadas personas, principalmente aquellas enfermas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, a los establecimientos penitenciarios. Entonces, el asunto de la discusión desde el punto de vista de política criminal sigue siendo que el Estado tiene graves falencias en materia de política criminal y, pues, lógicamente lo que está tratando de hacer la persona de Medellín de muy buena manera es tratando de aliviar la situación grave de derechos humanos que tienen las personas que se encuentran en estaciones de policía. Recordemos que estábamos escuchando a Elkin Gallego, él hace parte del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, nos está resaltando ahí quiénes son las personas a los que se enviarán de primerazo o en las primeras semanas para los centros carcelarios. Se habla también desde la personería y desde varias personas como Elkin
Bueno, desde la personería hay digamos que una dicotomía porque, bueno, la personería dice que hace años habían 6.000 reclusos en la cárcel Bellavista, hoy hay 3.000 y pico, y que entonces 400 o 500 más no son pues como de gran importancia, pues como para eso, cuando ya hemos hablado de que incluso en las mismas cárceles también muchos presos vienen teniendo condiciones precarias, desde la alimentación que no ha sido la adecuada, varias denuncias de los mismos presos por tratamientos y por la alimentación que se les entrega. Entonces, bueno, ahí también como cuál es la otra apuesta y nos queda como pregunta a partir de la veeduría que quiere Hablando de hacer. hacinamiento. Sí, literal. Hacinamiento en la cabina de Morada Noticias. Sí. ¿Qué nos pueden decir Simón y Nati de este problema? ¿Ustedes qué piensan? ¿400 más, 400 menos? ¿Qué le decimos a este personero que nos ve como solo numeritos? Pues a ver, empecemos porque cada ser humano necesita un espacio vital natural, al menos unos metros cuadrados por donde habitar. Y si bien se sabe que este es un problema que Colombia está sufriendo desde hace mucho, tanto que ACNUR tiene reportes de 2016, si no me equivoco, es algo que se tiene que tener no en cuenta, sino a una consideración ad hoc, como se diría ya de inmediato, de saber qué hacer. Inclusive el sistema carcelario colombiano llega a tener tanto presupuesto que se podrían hacer muchas cosas que no se hacen y por algo el IMPEC a cada rato sale a paro. Básicamente es obra de una, diría yo, o aventurándome mucho, es corrupción a grandes medidas en todos los sistemas del país, como siempre nos infecta en todos lados y simple y sencillamente todos, hasta los mismos presos, que incluso hacen parte de la maquinaria, por así decirlo, maquiavélica de ese lado de la corrupción, tienen que pagarlo en algún momento. Solamente que a ellos les toca en una condición un poco más precaria, pero no siguen sin ser las mismas carencias que tenemos todos en la ciudad. La verdad a mí me parece muy triste porque, pues si bien los presos cometieron un error, como que los deshumanizan. Entonces ellos sufren por enfermedades porque la comida es muy mala y él no le importa el decir, metan allá más que igual esa cárcel puede con un montón de gente y entonces van a estar durmiendo prácticamente parados o lo que sea ahí, junticos ahí, porque los deshumanizan. Entonces cometieron un error, que paguen todo porque ellos hicieron algo malo, que les vaya mal, que la comida esté mal, que no tengan donde dormir, que no tengan las condiciones de vida humana porque cometieron un error. Entonces me parece muy triste, la verdad. Nos queda muchísimo a empezar a hablar de segundas reales oportunidades. Claro, precisamente iba a tocar ese tema y es que la solución que le están dando a este problema carcelario de hacinamiento tiene pues como la vista muy corta, me parece a mí, porque se están pensando como una ecuación de cómo entrar y sacar presos. Entonces lo que nos contaba Elkin, que tienen pues esta formulita de por cada 2 presos que salgan puede entrar uno, pero realmente eso no está hablando de una problemática de ciudad, de por qué hay tantos presos en la ciudad, cómo se está judicializando, cuáles son los tiempos, por qué se está teniendo en cuenta las estaciones de policía para apresar personas. Y entonces se borra y se desdibuja todo un tema social de segundas oportunidades y de prevención y solo se empieza a tener en cuenta el problema carcelario como números que se mueven de un lado al otro. Bueno, para pasar a otros temas, inicio saludando a las personas que nos están viendo a través de Facebook. Gracias a Marce Ramírez, que está por ahí sintonizada. Ayer la teníamos con una nota de editores, Jorge Mario Torres Martínez, el mono que siempre no nos ve, Odila Yepes, y un saludo, aprovecho para mandar un saludo muy fuerte aquí en esta plataforma virtual a mi mejor amigo Brian Parra, que está cumpliendo años hoy y también nos está viendo. Antes de seguir con la otra nota, el mono nos dice, la verdad creo que los reclusos deberían salir a ofrecer mano de obra barata. Nos pueden seguir comentando en redes sociales sobre las noticias. Muchas gracias por escucharnos. Hablando de ideas, queremos conocer lo que tienen en sus cabezas respecto al numeral. Es para una tarea de este jueves. ¿Cuál ha sido o cuál es su maestro inspirador y por qué? Cuéntenos de ese maestro que los movilizó
en esta semana del maestro, porque ya mañana conmemoramos un gran día y también muchísimas luchas que llevan nuestros educadores. ¿Qué es ser ciudadano? Suena supremamente aburrido, arbolitas, pajaritos. Eso nos acostumbramos a que ciudadanos es una cosa ahí como de cívica, de proyectos sociales, y es como cumplir normas, obedecer por supuesto y consumir. Ser ciudadano es una cosa como descolorida, se nos volvió aquí en Latinoamérica, en Colombia, en Medellín. Pero bueno, entonces uno dice, uno quiere ser grafitero, uno quiere ser rapero, punkero, escritor, poeta, enamorador, amante. Y entonces, ¿qué pasa con esas otras cosas? Uno tendría que pensarse, con este nombre tan bonito de editores de ciudad, el tema de hacker, el tema de rebelde. Podemos entonces pensarlo así, ¿cierto? Hacker de ciudad es la forma como vamos a decir de nuevo ciudadano, porque esto tenemos que recuperar las palabras un poco. Y lo que vamos viendo con este asunto es cómo imaginamos la ciudad libremente, y luego de imaginar la ciudad libremente, de volverla de plastilina, podemos entender cómo nos están metiendo en una mala película, en una mala ficción, en una pesadilla, porque uno hay cosas que hace porque le da la gana, y en ese le da la gana uno se encuentra con una forma muy artística, con el ciudadano artista que dice, esto lo voy a hacer por estética. O sea, voy a sacar 30 viejos pendejos, una ex reina de belleza, entre esos viejos pendejos hago la generalización del Congreso de la República por vagos. Numeral, trabajen vagos. Voy a montársela a este antiguo alcalde, al próximo alcalde que no cumpla, mejor dicho, y lo va a pasar al tablero, y soy capaz hasta de sacarlo, hasta de echarlo, y de dejar, digamos, una reflexión y un ejemplo bien berraco en la ciudad, estética. Pero volvamos a lo otro. Pues yo con plastilina puedo decir, tengo un montón de jardines, necesito, es que la ciudad la voy a recorrer, es el bejuco, ¿saben lo que es bejuco? Como en lianas. Necesito que cada uno de los ciudadanos de la ciudad tenga un parapente, entonces viven en la periferia y se desplazan volando hacia adentro, que me den una tacita, eso me parecería lógico, y en el centro entonces hay un carnaval. En ese centro también necesitamos baños públicos con termales, con saunas, con turcos, donde uno cuide el cuerpo, donde uno se sienta bonito, y tiene que haber unos espacios, unas cuevas, una posibilidad de uno hacer una siestica, muchas casas públicas, que es de donde viene la palabra pub de los celtas y de los británicos, un poco. Entonces uno se imagina todo eso y uno dice, uy, ¿y quién me metió en esta pesadilla? ¿Y cómo? ¿Cuál fue el proceso para que yo estuviera respirando tan maluco y no me pudiera mover? ¿Y por qué está tan duro? ¿Y por qué hay tanto cemento? ¿Y por qué la calle es así? ¿Y por qué es esto tan ruidoso? Entonces ahí es cuando rompemos el límite de lo pensado y la imaginación es una rebeldía. Ahí teníamos ese consejo de Chamán Mori, cómo ser ciudadanos hoy en estas ciudades que a veces no nos prestan tantos espacios, y lo que nos queda hacer ahora, además de ciudadanos, es ser hackers. Cómo hackeamos la ciudad, cómo nos metemos en esos surcos y en esos subterráneos de las ciudades para amar distinto, para apropiarnos, para ser rebeldes amorosos y para editarla como estamos haciendo desde acá, desde esta morada. Contanos, Mati, cómo están editando su territorio los campesinos de Nariño, Antioquia. Así es, en el municipio de Puerto Venus, los ciudadanos, en el corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño, 90 familias de 10 veredas distintas van a tener un nuevo vivero en estas tierras donde fueron afectados por la violencia en mucho tiempo. Van ahora a mejorar su producción de cultivos
con el cacao, aguacate, frutas, árboles forestales para superar estos daños del conflicto armado, como medida del plan de reparación colectiva de la unidad de atención y reparación integral de las víctimas. Este vivero tiene una inversión de 354 millones de pesos que fueron gestionados por esta unidad de reparación de víctimas y fue hecho por las Naciones Unidas para el Desarrollo, con mano de obra de los habitantes. Las semillas especiales de cacao fueron donadas por la Nacional de Chocolates y el predio lo facilitó la Alcaldía de Nariño. Esto tiene como objetivo diversificar la economía agrícola de la zona con productos rentables de alta demanda en el mercado. Nos llegó el audio de José Noé Rondón, que es víctima y líder comunitario, que nos cuenta cómo afecta esto en el territorio. ¿Qué significa este proyecto para Puerto Venus? Volver a vivir, es volver a creer, es crear lazos de esos vínculos dentro de los campesinos a través de estos espacios, de estos proyectos productivos. Esto significa transformación, tanto agrícola, económica, pero transformación social. A través de este proyecto es lo que queremos, que haya una transformación de nuestra sociedad hacia lo bueno, porque la verdad es que tenemos que dar a conocer esto, y acá tienen que salir resultados muy buenos, porque, a ver, de Puerto Venus se conoció mucho en el tiempo del conflicto, pero por el dolor y el horror. Pero estas iniciativas son las que necesitamos que nos conozcan por fuera, para que se den cuenta otras comunidades que cuando se trabaja unidos, cuando se sueña en colectivo sobre todo, no individual, es posible. Entonces, este proyecto, este vivero, es ese primer paso hacia la transformación total de Puerto Venus. Y con las instituciones que nos respaldan, estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Escuchábamos a José Noé, que es un habitante de allá, y nos contaba pues que esto era como volver a vivir una transformación. Además de este vivero, como parte de reparación colectiva, se recuperan también juntas de acción comunal, los liderazgos y la convivencia comunitaria como estrategia de entrelazamiento entre ellos, porque también tienen otros proyectos psicosociales. No voy a decir nada. Y Hacinamiento. muy contentos. Con H y con C. La comunidad está muy contenta en general y nos alegra mucho que Puerto Venus tenga como esta transformación social y también de territorio. Vamos entonces con una nota de qué está sucediendo en la tecnosfera. Y bueno, esto va más o menos así. Atención, es urgente actualizar WhatsApp a su última versión debido a que se registra que en la versión que estaba en la gran mayoría del mercado, que si no me equivoco es como la 14.2.1, pues ya son muchos números y uno no debe acordarse, recibió un hackeo masivo y no se sabe realmente a cuántas personas hackearon ni con qué intereses. Lo único que se sabe es que se trató de dos modalidades que son las que normalmente tiene el hacking, que es el hack normal o el de sombrero blanco más bien conocido por el común y el cracking o el destructivo. Pero esto tiene muchos enfoques y podemos tratarlos en tres. Vamos a tratarlos en tipo gubernamental, social y económico. En lo social, pues a nadie le gusta que revelen sus secretos y utilizarlo como una estrategia de chantaje podría ser lo más correcto si lo llevamos a un punto de vista de intentar molestar a alguien normal o a un famoso, por ejemplo, que es alguien al que se le puede llevar a extremos un poco más loables. Si lo llevamos a lo político es muy
fácil porque todos los gobiernos tienen algo de información valiosa que quieren proteger, y en lo económico es muy afectable debido a que toda la banca mundial ahora se mueve por la red, tanto que si se teoriza que si Wall Street llega a caer, la caída sería tan súbita que ni siquiera el 29 o el martes negro del 29 podría equipararse en tragedia mundial debido a lo que se pierden activos. Eso es muy escatológico, pero por ejemplo, si fuéramos a hablar de esta teoría de los 6 grados de separación y de que todos conocemos a alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que Sí. conoce a alguien, que tiene un contacto directo con una persona o muy importante, muy influyente, muy famosa, muy poderosa. Por ejemplo, si hackean el celular de Nati, ¿a qué dato de qué famoso se nos podría ir por ahí? ¡Ah! Ja. No sé, me voy a Muy quedar duro, callada. muy duro que WhatsApp y los hackers de WhatsApp conozcan toda la información de hip hop agrario, los artistas. Pero- A mí, los míos se dan cuenta de los packs que he enviado. De los puros pack. Pues, pero es que también hay que tener un concepto claro cuando hablamos de esto de los 6 grados o de la conectividad interglobal, que también existe en este mundo un, ¿cómo ponerlo así? Un término llamado espejo. Tu celular simplemente es el vehículo, vos vas a reportar problemas, si vos no sos alguien de interés, vos vas a reportar problemas 1 o 2 días hasta que generas la conexión correcta o necesaria para enlazarte con la persona objetivo, y de inmediato tu celular va a reportar otra vez mejoría. Y eso ya se ha dado en casos en anteriores hackeos, como pasó con Facebook, como pasó con YouTube, y era lo mismo. Todo el mundo reportaba daños hasta cierto punto o hasta cierta hora y después se conectaban. Por ejemplo, la pregunta que hacía aquí Laura, que era, por ejemplo, en mi caso personal, sí tendrían a 2 famosos a quienes joder. Tenían a La Toma, que son mis profesores de música, a bueno, ese sí ya es político, a John Freddy, el de la Cámara, si no me equivoco, del Partido Verde. Ah, bueno, y un tercero sería Santiago, uno de los actuales candidatos a la alcaldía de Medellín. Estamos aquí incitando a los hackers a que nos ayuden. Yo Por creo que favor. más que famosos, Y pues si- no necesariamente tiene que ser un famoso, es qué información tiene esa Información persona. Yo creo pues privilegiada. que La Toma no tiene información de un culo, pues. No, pero son reconocidos Pero más que todo por atención, pero no creo que información pero, importante exacto, tengan. ¿qué problema tendrían si hackean Medellín? O sea, van a seguir Ah, haciendo no. su música Relajados. tranquilos. A mí que me hackeen mi corazón. ¡Ay! Ya, llore, pues llore. Pero es que eso también es algo que tenemos, pues que debemos de dar muy en cuenta. Yo creo que lo principal, pues como el problema del hackeo de plataformas como WhatsApp es precisamente la información a la que pueden acceder. Y en últimas, información en muchos niveles puede ser importante, o sea, información delicada como la que podría tener Wikileaks, o información que uno tiene personal que se le hace a uno cotidiana y que uno diría, bueno, también cómo podrían usar esta información mía, si es información boba, información que yo estoy hablando con mis amigos, con mis parceros músicos, con gente de ciudad, pero es que finalmente cuando se hacen esos hackeos es porque también hacen un mapa tuyo, de tus gustos, de las cosas que estás consumiendo, y luego te va a llegar otra mierda por otro lado. O sea que estás tirando al Big Data pues por ahí. Exacto. Lo que sucede con esos hackeos masivos es que precisamente hacen unas grandes bases de datos con información de lo que la gente consume, de lo que estamos hablando, y bueno, resulta pues uno ahí pensando como esto cómo va a ser usado, y también el acceso que después podrían tener los gobiernos a información de sus ciudadanos, pues como una vigilancia ahí que se vuelve Exacto. como un temor también. De Que de hecho en México es una problemática bien fuerte en este momento, y que hay muchos ciudadanos movilizándose porque el asunto de que los gobernantes tengan tanta información de sus ciudadanos. Y yo me pregunto mucho eso ahora cuando hay puntos de Wi-Fi gratis en las estaciones del metro, pues que le dicen a uno, ingresa 30 minutos sin loguearte, pues sin dar datos tuyos, pero en últimas tienen nuestra IP y nuestra ubicación de celular. Y si uno se loguea, pues te preguntan un montón de cosas, te preguntan hasta con cuántas personas vives, y uno dice, bueno, le estoy dando Pasa toda esta... muchísimo también en los centros Sí, comerciales. le estoy dando toda esta información a
a un gobierno con qué fin, o sea, puede tener fines muy, muy buenos, como por ejemplo hacer unas políticas públicas muy claras porque tiene ahora más conocimiento de sus ciudadanos, pero también uno se empieza a preguntar por la vigilancia y el control que podría tener un gobierno teniendo datos pues como tan personales de uno. Que eso nos lo ha enseñado durante muchos años Los Simpson y Black Mirror. Yo iba a decir que la ciencia ficción era nuestro mejor Sí, aliado en esto, sí. pero es que aquí volvemos otra vez al típico caso del Big Brother o del Gran Hermano si lo miramos en un enfoque realista, porque pues a veces enfocamos mucho a la distopía. Como decía Dani, hay empresas en México que incluso lo vi con un analista político que realmente es más comediante que analista político, él se llama Chumel Torres, él tiene un programa de HBO que es muy bueno, lo subí a YouTube, y él habla del Big Data y es que hay empresas en todo el mundo que se dedican a abrir estos huecos, como decía Dani, para que se puedan incrustar los gobiernos, las empresas. El problema es que estos huecos quedan abiertos, no hay quien los cierre, y si entran gobierno y empresas, el mercado negro va a entrar por ahí, obviamente. Yo ya logré aceptar que internet y demás me empiece a poner anuncios de cosas que yo escribí, como si le digo, si te escribo hoy, Simón, como, ay, qué bacán estos zapatos de no sé qué, y que luego me empiecen a aparecer, listo, ya lo acepté. Pero lo que más miedoso me ha parecido es que hay veces me empiezan a aparecer cosas que estoy segura que no he escrito, De sino lo que que conversé. hablo. Tranquila que el Conversé, es micrófono como, siempre está abierto. Dios. El Gran ¿qué Hermano está siempre está pasando? mirando. Someone is watching. Exacto. Eso me hizo acordar de un capítulo de Los Simpsons. Porque todos los Simpsons. Todos Los Simpsons lo saben Porque todo, lo predijeron parce. todo. Todo lo En saben. especial lo de Game of Thrones. Claro, puerco araña, puerco araña. Al mal ataca con su telaraña. Bueno, que se acordó Yorkie, nos va a dar así. Ah, como- no, un capítulo donde Bart se pone súper loco porque empieza a decirle, es de la temporada 12, y que porque empieza a decir, no, es que nos están Vigilando los vigilando y nadie satélites. le cree. Y claro, en la escuela había un satélite que los estaba No, pues que solo fuera vigilando. eso. Empezamos porque Bart estaba todo deprimido y le dieron Prozac. Después se volvió un genio. Cuando se volvió un genio, detecta todos los satélites y tumba uno. Y mandan a un beisbolista a distraer a todo el mundo. Y el beisbolista al final saca los datos específicos de cada persona de Springfield. Y ya saben qué le van a vender a cada uno. Literal. Vaya micromaqueta de la realidad. Mientras tanto, les pedimos por favor que no se agobien si ven durante esta semana anuncios de Google sobre actualizaciones recientes de WhatsApp. O zapatos. Se busca, se vende, se troquea, lo conectamos con otros para resolver lo que necesita. Acabamos de sufrir un caso severo de censura en este noticiero. Estoy que llamo a la liga contra el silencio. Pero Emanuel Pero tenía ya había una Es un norma. negricidio, eso no se puede. Ya habíamos puesto una norma en este noticiero, es que 2 segundos de silencio, pongo algo, una canción o lo que sea. Emma, Sí. dilo Pero es que no tuyo. han pasado ni 2 segundos, es que a mí... Bueno, pero nos ibas a hacer una invitación. Sí, la invitación es de que si ven por ahí en Google y en Facebook San Patricio de Morada Noticias, estén atentos porque yo creo que la NASA ya se dio de cuenta de que ustedes ven esto, entonces todo el tiempo va a mandar sus publicaciones de Morada Noticias por ahí en el aire, entonces los invitamos a que cada vez más se conecten y se enteren de lo que pasa en Medellín. Bueno, tenemos clasificados en esta sección de los puentes. Una de nuestras oyentes nos envía una invitación para un seminario taller, recibir modelos de interacción humana más efectivos para crear excelencia personal, familiar y profesional. Esto será de un taller básico de programación neurolingüística con Pilar Ospina y Paula Andrea Pineda, que nos está viendo ahí al aire. Esto será en Río Negro, el 25 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. y pueden informarse sobre costos e inscripciones en el 314-662-8093. 314-662-8093. Y el tiempo se va volando cuando
hablamos bueno. Ya Pero es tengo una última. hora de Tenemos despedirnos. un último. Un Bueno, último nos despedimos puente. de la voz de las estrellas. Sí, nos despedimos de la voz de las estrellas, nuestros radioescuchas que estuvieron ahí conectados a 1290 AM. Vamos a estar unos minuticos más al aire en nuestro Facebook Live y en nuestra página web de www.morada.co/radio para que escuchen estos últimos temitas que tenemos por tratar. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a Latina Stereo, Universo Centro y Casa de las Estrategias, nuestros aliados que hacen posible este noticiero. Tu Y- puente, York. Tenemos otro puente, un homenaje en Medellín a Mauricio Lezama. El cine colombiano está de luto. Invitamos a todos los cineastas y las cineastas, artistas y cinéfilos de Medellín a un encuentro para reflexionar sobre la protección de la vida y la defensa de la libertad de expresión de los creadores en Colombia. Hagamos que las velas llenen de luz el camino de Mauricio. Esto será en la plazoleta del Museo Casa de la Memoria. La gente sabe cómo llegar, me imagino, se bajan en industriales y caminan. En el Museo Casa de la Memoria. Perdón, Casa de la Memoria. En el MAM, estaba pensando en el MAM. Gracias. No, en el Museo Casa de la Memoria pasan el Teatro Pablo Tobón y suben otro poquito y ahí está. Correcto. O sea que se vayan en tranvía, Tranquila pues. O sea yo que sí se me van sé en ubicar. tranvía y se bajan en la estación Bicentenario, Y caminan caminan No. 2 cuadras. 2 cuadras, sí, sí, o sí, sí. pueden Pabellón. irse arriba o bajarse también en Pabellón de las Aguas, que queda como en la mitad de las dos, o irse caminando Avenida La Playa para arriba. Esto será mañana, 15 de mayo, miércoles 15 de mayo a las 7:30 de la noche. Muchas gracias a los editores que me acompañaron hoy en cabina. Por aquí, Emanuel detrás de mí, Sambo, que se pueden despedir de la transmisión de Facebook Live por ahí. Simon, que estuvo acá a mi lado, by my side. Hasta luego. Y Nati León, que estuvo por allá acompañando a la maga de la consola, Dani Arbeláez. Chao, chao. Nos seguimos viendo y escuchando esta semana. Recuerden, mañana tenemos nuestro Rutas y Sombras. El jueves, numeral es para una tarea. ¿Cuál es su maestro inspirador y por qué? Y el viernes, nuestro invitado cultural en cabina. Muchas gracias. Gracias al reportero designado para los temas de Antioquia, York Varela. Solo para eso. Y Arroba para decir redes sociales. Twitter, arroba Moramed, Contratado Instagram, para Moramed. decir las redes sociales de este noticiero. Instagram Moramed, Twitter arroba Moramed. Y bueno, ya vamos a poner la publicación del numeral es para una tarea en Facebook y en Twitter para que estén ahí conectados respondiéndonos cuál es su maestro inspirador y por qué. Ahí a Juan Vázquez Quiroz, que nos está viendo en la transmisión, nos puso un puente más de clases gratis de baile y todos los jueves en Sky Bar. Si querés, Juan, y cualquiera de los oyentes que también nos esté viendo, nos pueden escribir al 350-666-8436 para contarnos esa información que necesiten rotar y que la gente se entere de sus eventos, sus programaciones y también los eventos de ciudad. Muchísimas gracias por su sintonía, por vernos cada día. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer.